Agradecemos a Dios nuevamente por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder conversar con ustedes acerca de las cosas eternas, acerca de las cosas que van a permanecer para siempre. La Biblia narra y dice que el cielo y la tierra pasarán. Eso significa que serán destruidas, se terminarán, mas la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Así que quiero hablar con usted de lo que permanece para siempre. Dios le bendiga. Queremos orar. Damos gracias a Dios por los eventos que hemos podido tener y las situaciones maravillosas que hemos podido observar durante estos días. También queremos orar por algunos amigos y por algunos hermanos que han contraído enfermedad de este virus y pues creemos que hay un Dios grande y poderoso que puede sanar si esa es la voluntad del Señor. Así que oraremos por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este maravilloso momento que nos das de poder hablar de tu palabra, Señor. Y queremos al mismo tiempo suplicarte por la gracia, por el favor que nos concedes, Señor, de poder hablar contigo, porque creemos que nuestras palabras trascienden los cielos y llegan al trono de la gracia, al cual también le voy a llamar trono de misericordia. Con súplicas, con lamentos y con llantos, Señor, llegamos hacia ti, rogándote por las necesidades, Señor, de tu pueblo, rogándote por aquellas personas aún que no te conocen y que quizás a través de este momento en que están viviendo puedan clamar a ti, Señor, y puedan conocerte. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, tú no viniste para destruir a la humanidad, sino para que la humanidad se volviera a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Vamos a hablar de tu palabra. Por favor, abre mi entendimiento para que yo pueda comprenderla y pueda trasladar el mensaje que tú anhelas y deseas en este momento. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. En esta oportunidad quiero platicar con usted acerca de uno de los evangelios. El evangelio, sabe usted que la Biblia narra 4 evangelios, los describe así: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Pero es la perspectiva como ellos lo vieron, es la perspectiva como ellos lo graficaron acá, pero realmente evangelio solamente es uno. Así que quiero hablarle del evangelio de nuestro Señor Jesucristo compartido por Mateo. En el capítulo 11 dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones, mire qué lindo es esto, a sus 12 discípulos, y se fue ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Aquí notamos 3 cosas que hay. Primero, dice que a los discípulos los instruía. Una instrucción como un militar que recibe instrucción para cuando va allá, ya va con la instrucción o el equipamiento o el ejercicio de estas cosas. Entonces dice que a los discípulos los instruía porque se iban a enfrentar a situaciones difíciles y se fue de ahí para enseñarle a la gente y le predicaba a las multitudes en las ciudades de ellos, porque el Señor llevaba una palabra maravillosa que hacía cosas tan tremendas en la gente. Y esta palabra le quiero decir yo que es, por eso la Biblia habla y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, porque puede discernir los pensamientos de los hombres y llegar hasta el propio corazón. Y entonces dice, se fue de ahí, se fue, dejó algunos discípulos, terminó de darle las instrucciones a los discípulos: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, y se fue a enseñar una enseñanza que esta gente nunca había recibido,
y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y entonces eso significa que las vio sin alimento. Y cuando una persona no tiene alimento, se abre una necesidad que es el hambre. Entonces aquí podemos ver que los vio tan necesitados, mire, porque las vio que, y como la misma necesidad, no tenían alimento. Cuando uno no tiene alimento, se siente abatido, se siente cansado, no tiene fuerzas, y así los vio el Señor. Pero oiga, qué interesante es esto, porque el Señor, en vez de darles alimento material, les da primero la palabra del Señor. Y aquí empezamos a dilucidar aquellas palabras que dijo el Señor que cuesta entenderlas, porque comer es una necesidad. Si no comemos, vamos a desfallecer, nos vamos a enfermar. El que no come llega a un momento que se siente tan debilitado que lo que quiere es dormir, porque muchas veces a eso nos lleva la necesidad de la comida. Pero el Señor estaba viendo algo y dice que vio a las ovejas como ovejas que no tienen pastor, y las vio debilitadas. Por eso el Señor habla de una comida tan especial, y en las tentaciones le dice al adversario que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces las ovejas estaban abatidas, angustiadas. Esta es la forma en que vivimos hoy en este mundo, abatidos, angustiados. Esta enfermedad que retorna, que retoma fuerzas, que le ponen otros nombres. La verdad es que lo abate, lo angustian a uno. Anda, si usted estornuda, ya usted se pone a pensar si no estaré contaminado o esto. Y entonces estas multitudes, bajo ese estado espiritual, estaban, y el Señor las vio de esa manera. Y entonces el Señor les lleva a un alimento que ellos no conocen, un alimento que es la palabra de Dios. Imagínense, en otros escenas y escenarios que marca la Biblia, estas multitudes llegaron a oír la palabra y pasaron 3 días oyendo la palabra del Señor, y dice que no comieron nada. Y lo más tremendo es que no tenían hambre. Hasta cuando alguno de sus discípulos dijo: mira, ya tienen 3 días de estar aquí, ya deben de tener hambre. Entonces, ya deben de tener hambre, denle de comer ustedes, dijo el Señor. Bueno, y entonces dice aquí en el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos. Aquí Juan tenía discípulos y el Señor tenía discípulos. Y al decirle, le mandó a decir con los discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Como quien dice, ¿se está cumpliendo la profecía o vamos a esperar a otro? Y entonces el Señor le contesta, mire, acá está. Y respondiendo Jesús, le dijo: id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. ¿Y qué era lo que estaban viendo? Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les predica el evangelio. Mire, se estaba cumpliendo una profecía. Esta profecía maravillosa se estaba cumpliendo, que está ya en Isaías, en el capítulo 61. Ahí se estaba cumpliendo esta maravillosa profecía que fue dada hacía
muchísimo tiempo. Oiga, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, a los abatidos, a los que ya no tienen esperanza. Quizá usted me está escuchando, está conmigo en este momento y usted está afligido. Tal vez usted es una persona que trabaja en un Uber, que trabaja en un taxi y está por ahí estacionado y de repente usted en su teléfono ni siquiera quería usted escuchar esto. Pero deténgase, no cambie, porque el Señor conoce su estado. Usted conoce que usted se siente abatido, conoce que usted se siente deprimido, conoce que usted ha dicho qué desgracia es este trabajo, porque así se siente uno y el Señor sabía, cuando uno no tiene a Cristo, no tiene esperanza. Y entonces dice, porque el Señor me ha ungido, un ungimiento de parte de Dios para traer buenas nuevas a quienes, a los afligidos, a los abatidos, a los que ya no tienen esperanza, aquellos que dicen, no, mejor me voy a ir para el norte y no importa, me voy a ir ahora en estas caravanas. Momento, escucha la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarte en esta oportunidad. Nuevas, buenas nuevas, buenas noticias. Mire, a los abatidos. Mire, aquí dice otra cosa más. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es eso? Eso es consuelo. Tal vez me estás viendo tú que tienes graves problemas en tu matrimonio, que estás pasando por situaciones tan delicadas, por eventos tan fuertes en esta vida y siente uno que no tiene consuelo, pero eso no es cierto porque la palabra dice, me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son esos? Esos somos nosotros que hemos perdido la esperanza, porque ya probamos con esto, ya probamos con lo otro, ya probamos con aquello. Fueron buscando lo espiritual y dentro de lo espiritual está la hechicería y está la brujería y uno con tal de salir de esa situación en la cual está, accedió y se metió en un mundo oscuro y el único que te puede sacar de todo eso se llama Jesucristo. Y no lo digo porque lo haya leído, sino te lo digo porque ya pasé por esas experiencias, porque el hombre prueba y hace de todo con salir de la situación que está viviendo, pero la palabra dice que ha venido para vendar el corazón a los quebrantados, para vendar a los quebrantados de corazón y proclamar, después de que te sana, después de que te liberta el Señor, proclamar libertad a los cautivos. Mire, porque estábamos en cautiverio. Entonces, para proclamar libertad a los cautivos, aquellos que estaban hechizados, aquellos que estaban seducidos, aquellos que estaban encantados, embebidos, hechizados, libertad a los prisioneros. Uno cree que muchas veces los prisioneros son los que están detrás de aquellos barrotes en las cárceles. No, hay mucho tipo de prisión. Hay prisiones de alcoholismo, hay prisiones realmente de pobreza, hay prisiones que no nos dejan ser libres, pero a eso vino Cristo, a libertar a los cautivos, a proclamarle libertad a los prisioneros, a abrir las cárceles y decirles que salgan, a proclamar el año favorable del Señor. Y entonces, por eso ahora Jesús le manda a decir a Juan, vayan, se está cumpliendo esta profecía, díganle que los ciegos reciben la vista y los cojos andan y los leprosos quedan limpios y los sordos oyen y los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. El evangelio es para aquella persona que está empobrecida, primero espiritualmente, que ya no tiene esperanza. Por eso es que tú miras cuántas personas, y a veces las miramos y decimos, esa persona teniendo lo que tiene, no
puedes ser feliz, porque el único que te puede hacer feliz se llama Jesucristo. Ahí miras tú a estas personas y ojalá fueran como nosotros. No, son millonarios, son artistas, pero qué lástima me dan, presa de las drogas, presa de sus hábitos, presa del enemigo, y a temprana edad esta gente está muriendo. Por eso habla la palabra a los pobres. Esos son los pobres, ese era yo, esos son aquellas personas que ya no tenemos salida. Se les anuncia el evangelio porque es una pobreza, no es una pobreza material, sino es una pobreza espiritual. Y entonces por eso está hablando que se está cumpliendo esta profecía. Y dice el Señor, bienaventurado el que no se escandaliza de mí, el que no se avergüenza de mí. Bienaventurado aquel que no se avergüenza de mí. Porque cuando vienes a los pies de Cristo, cuando vienes a este libertador, cuando vienes a este sanador, cuando vienes a la fuente de la vida, los demás se enojan, los demás se avergüenzan de ti porque recibiste a Cristo, ya no eres amigo de ellos, la familia se pone en contra tuya, aquellas amistades se van diluyendo. Por eso dice el Señor, bienaventurado el que no se avergüenza o el que no se escandaliza de mí. Porque muchas veces están tus amigos de la sociedad, muchos amigos adinerados. Piensa y cree, pregúntales si creen en el Señor Jesucristo. Es la risa más burlona que pueden tener al señalarte y decirte que quién te lavó el coco, quién te lavó la mente. Pues diles que fue Cristo. Bendito lo que ha hecho el Señor contigo, porque te ha librado de las garras de Satanás. Y entonces viene Jesús y habla de Juan el Bautista, porque los que le fueron a preguntar eran discípulos de Juan el Bautista. Y entonces el Señor les contesta a ellos con hechos, no solamente con palabras. Y mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, aquel discípulo, aquel hombre que había sido, que había llegado del cielo también para anunciar a otro más grande que iba a llegar, a otro, y ese otro era el Señor Jesús. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Juan era un hombre ejemplar, Juan un hombre austero, y dice, ¿mas qué salisteis a ver? Porque cuando Juan predicaba, las multitudes también llegaban a él. Y en un momento que Juan estaba hablando del bautismo de arrepentimiento, muchos empezaron a bautizar en el bautismo de arrepentimiento. Y ahí iban los religiosos y él los paró y les dijo, camada de víboras, serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan votos de arrepentimiento y entonces bautícense. Entonces viene el Señor y les pregunta, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Salieron a ver una caña sacudida por el viento? ¿Alguien insignificante? ¿Qué fue lo que los movió? Mire, mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta es este de quien está escrito. Juan, ¿qué fue? ¿Fue la novedad del mensaje? ¿Qué fue? ¿Por qué tú dices que eres un cristiano? ¿Qué saliste? ¿Qué sales a hacer? ¿Qué sales a ver? Verdaderamente el Señor lo que les está diciendo, ¿qué salieron? ¿Fue la novedad? ¿Fue la multitud? ¿Fue la curiosidad? ¿Qué los movió? Porque este es en síntesis lo que yo quiero llegar a ti.
y quiero llegar a ti a través de la palabra, porque el Evangelio lo que te provoca y te proyecta es un cambio de vida, no la curiosidad, no la novedad. Por eso el Señor los increpa y los señala y dice, ¿qué salieron a ver? ¿Qué fue lo que los provocó a ver? Fue el deseo de oír la palabra. Eso es lo que te está moviendo, el deseo de oír la palabra, porque ese deseo, ¿sabes qué hace? Que cuando oyes la palabra te cambia. No de tener un montón de conocimiento como hay muchos ahora. Y entonces, ¿por qué? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo que este es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Y es verdad os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, oiga, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Mire, porque el reino de los cielos, lo que está diciendo aquí es que está siendo atacado y hombres violentos están tratando de impedir que entren. Por eso el Señor ahora viene y les dice, ¿qué fue? ¿Por qué salieron ustedes? ¿Qué los impulsó a salir? ¿El deseo de cambiar? ¿O fue solo la curiosidad? Los que tienen ropas finas están en los palacios. Los que quieren popularidad no están en el Evangelio, están en otro lugar, están en la farándula. Entonces, porque dice la palabra, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí estaba. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Se estaba cumpliendo lo profetizado acerca de Elías. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pero ¿con qué compararé esta generación? Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no se lamentaron. Mire, entonces, porque vino Juan, que no comía, era un hombre abstemio de muchas cosas que habían, pero vivía así porque él quería vivir de esa manera para agradar a Dios. Hasta su atuendo era distinto y su comida era diferente. No comía ni bebía y decían, demonio tiene, ese está endemoniado. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, mira, un hombre bebedor, un hombre glotón, un hombre que toma vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces el Señor comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Cuánta gente anda hoy que degustó del favor de Dios y hoy están totalmente alejados? Porque un milagro, pues, es bueno, está en la Biblia llena de ejemplos milagrosos, pero el único que te puede cambiar se llama Jesucristo. Con un milagro, muchos que recibieron el milagro estaban agradecidos momentáneamente, pero hoy han empezado a llevar su misma vida. Por eso comenzó, dice la palabra, a señalar, a increpar a las ciudades en las cuales había hecho la mayoría de sus obras poderosas. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. La base del Evangelio es el arrepentimiento. Y entonces dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Mire, ahí estaba.
se hubieran arrepentido, ahí estaban ellos. Pero se hicieron muchos milagros, como hoy se han hecho milagros. Dios le está hablando a más de una persona en este momento, la cual el Señor te ha favorecido haciendo una obra de poder y te alejaste. Dios cumplió contigo, pero no lo engañaste, porque esto desde hace mucho tiempo está escrito. Y dice, si los milagros, dice, mire, si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tirón y Sidón, ciudades paganas, ciudades donde imperaba la hechicería, ciudades donde imperaba el paganismo, pero si se hubieran hecho estas obras de poder que se hicieron en ti, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio, que era un saco como de brin, y ceniza. La ceniza representaba que todo estaba terminado, que todo estaba acabado. Por eso digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón y Tiro que para vosotras. Porque los milagros que se hicieron ahí no se hicieron en aquellas ciudades. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. O sea, aquí está hablando de grados de castigo. Más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y por eso el Señor después glorifica al Padre y dice, y en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Claro, el Evangelio no es para niños, sino a los que se hacen como niños. Por eso, sí, dice Padre, porque así fue de tu agrado. Yo bendigo el nombre del Señor por haberme revelado a mí este Evangelio y lo bendigo por haberte revelado su Evangelio a ti que me estás escuchando. Un Evangelio que transforma, un Evangelio que cambia. No hemos terminado nuestra carrera, tenemos arrebatos, tenemos situaciones, pero tenemos a un Dios grande que nos está enseñando y como un padre perdona a sus hijos, así lo hace nuestro Padre Celestial. Gracias por haberme atendido, gracias por compartir la palabra conmigo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Mientras tanto, queremos decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos sobremanera y oramos nuevamente por aquellas personas que están pasando por enfermedades, por situaciones graves, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.